Pues antes que nada, muchísimas gracias a todos por unirse a esta mesa redonda sobre el outsourcing en México, que estuvo un poquito complicada la negociación, se sacó lo que se sacó y como platicábamos fuera del aire, ya estábamos en la etapa de la implementación. Entonces, si quieren, comenzamos así de inmediato. Julia, directora de Recursos Humanos de SAP México, ¿cómo ves a grosso modo esta reforma? ¿Cómo afecta no necesariamente al ciudadano de a pie, sino al ciudadano, a las organizaciones, a la gente como tú que está involucrada con el manejo del recurso humano de una organización tan importante como es SAP México? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. A ver, yo creo que estos cambios vienen a traer un poco de orden a una situación que en algún momento fue creada con un determinado fin y que después se fue desvirtuando y se fue haciendo un mal uso de una herramienta que no necesariamente es mala, pero que sí, como todo, cuando se le da un uso que no es el correcto, se termina desvirtuando y perjudicando muchas veces, en este caso, a los trabajadores. Entonces, creo que por un lado está el sentido y el espíritu de la modificación, que tiene que ver con brindar un marco mucho más legítimo a aquellos colaboradores que realmente deberían ser reconocidos como parte del core del negocio de las organizaciones, pero al mismo tiempo acompañarlo y todavía estamos entendiendo cuáles son esas excepciones y aquellos casos en los que sí realmente acompañando lo que son las tendencias del futuro del trabajo mucho más flexibles, sí hace sentido tener otros métodos de vinculación entre las compañías y los trabajadores, porque entendemos que hay un conocimiento que fluye de una manera mucho más veloz y donde las compañías necesitan nutrirse de personas especializadas en determinadas cuestiones para temas específicos, y que puedan traer otra mirada desde afuera, colaborar en un proyecto, en una iniciativa específica y después seguir colaborando con otras organizaciones. Entonces yo creo, por un lado, que viene a poner orden del mal uso, pero que a la vez tiene que ir acompañada del entendimiento de que las relaciones, los vínculos laborales van evolucionando y hoy necesitamos otro tipo de modelos para poder contar con los profesionales. Luis Manuel, tú que lo ves todo del área legal, que es tu expertise, ¿de dónde venimos? Sí era un gran caos, ¿y hacia dónde transitamos ahorita? ¿Qué tan difícil va a ser implementarlo? Igual y te estoy aventando ahí. Es fundamental esta pregunta. Mira, Julia lo describió muy bien, ¿no? En una forma muy sintética, muy sucinta, describió muy bien esta evolución. Una parte del problema, y como tú lo decías desde el punto de vista legal, laboral, una parte del problema es que efectivamente, sabemos, hubo abusos, hubo violaciones, pero pues cuando tenemos un enfermo hay que curarlo, no matarlo, ¿no? Y aquí un poco la discusión es este cambio tan radical, ¿no? Se podía perfeccionar, se podía modificar, podía hacerse, sobre todo una supervisión por parte del gobierno federal y de los gobiernos locales en el área laboral, una supervisión más cercana, ¿no? Y la parte fiscal también. Pero bueno, eso ya fue parte de la discusión, ya tenemos una realidad. La realidad es que la nueva normatividad laboral prohíbe determinantemente la subcontratación como la conocíamos, ¿no? El outsourcing, como coloquialmente o como internacionalmente se le llama. Sí tenemos, también lo citaba a Julia, tenemos algunas opciones que son, ahora se le llaman servicios especializados, que son aquel tipo de contratación o aquel tipo de servicio que literalmente no tiene que ver con el core business, con la actividad principal de la empresa. Y hay los ejemplos muy sencillos, muy claros, como son vigilancia y seguridad, aseo y mantenimiento, etcétera, pero conforme vamos abriendo el abanico de posibilidades de contratar servicios externos, servicios especializados, pues llegamos a ciertas áreas grises, ¿no? El punto principal es que, bueno, esto ya está aquí, llegó para quedarse, entre comillas, porque
debo comentarles que el día de ayer, muy interesantemente, un juez de distrito en el estado de Nuevo León otorgó la suspensión provisional en una demanda de amparo de una empresa de inversión extranjera, de inversión americana, la suspensión en un amparo contra la ley de subcontratación. Es decir, para el caso de esta empresa, el efecto, como sabemos, de la suspensión provisional, es decir, no se te aplica a ti, déjame estudiar el fondo y voy a decidirlo, ¿no? Es interesante porque, y no, yo entiendo que este tipo de reunión, esta charla que estamos teniendo no va con mucha intención a la parte muy técnica, legal, pero el punto es, la Constitución establece el derecho básico a la libertad, le dice la Constitución de Comercio, o sea, la libertad de trabajo. Podemos dedicarnos a lo que queramos siempre y cuando no sea ilegal, ¿no? Y entonces, en este caso, que por ahí va. Ahora, lo más importante es, sobre todo para nuestra audiencia, para la gente que está interesada en el tema, pero que no es especialista, es en qué medida le afecta, ¿no? En qué medida le afecta. Y aquí puede tener dos percepciones. Una, desde el punto de vista de empleado, yo empleado que a lo mejor antes estaba inserto en una empresa prestadora de servicios y que ahora voy a pasar, como lo decía Julia, a la principal, a la empresa madre, ¿no? A la empresa de donde realmente están los activos y donde están las marcas, etcétera, ¿no? Y por otro lado, a la misma empresa. Esto tiene varios efectos, desde luego, pues también tiene que ver con una situación de compensación, porque obviamente la parte de la participación de los empleados en las utilidades de la empresa pueden variar positivamente o van a variar positivamente por un lado, pero por otro lado también desde el punto de vista de la empresa, estas situaciones, estos costos van a incrementar y bueno, viene esta situación de analizar un supuesto equilibrio. En resumen, efectivamente hay una evolución pues a nivel mundial de la visión que se tiene del trabajo de las organizaciones y consecuentemente la normatividad, las diferentes legislaciones laborales nacionales, que en un momento dado pues también tratan de ir evolucionando. En este caso, independientemente de la bondad o de la discusión que tenga sobre el tema, lamentablemente o curiosamente la tendencia internacional pues es hacia el outsourcing y hacia la optimización de los recursos humanos, pero claro, siempre respetando los derechos laborales establecidos en cada legislación. Y como repito, aquí el problema es que hubo algunos excesos, hubo algunas violaciones, pero eso conllevó, en parte inclusive hasta por la ideología de este gobierno federal, conllevó esta situación. En Líderes nos jactamos mucho de hacer periodismo positivo, y lo hemos hecho 30 años. Y cuando empezamos a ver toda esta serie de movimientos, cada que viene una reforma, escuchamos muchos los nos. Y la gente que sale a criticar lo que se hace y demás. Y Karina, la pregunta va dirigida a ti. ¿Qué podemos ver en el ambiente? ¿Qué pueden hacer los encargados de las administraciones de las grandes empresas e incluso de las empresas que se dedican a dar estos servicios tercerizados que ya se puede hacer? ¿Cuáles son las oportunidades que se abren con esta reforma a la ley? Y Jacobo, ¿qué podemos sentir en el ambiente? Inseguridad, miedo por parte de tanto del empleador como del trabajador de qué va a pasar. ¿Qué es lo que pueden hacer las empresas, sobre todo las empresas contratistas al día de hoy? Bueno, como sabemos, ya fueron publicados las reglas del registro de esta plataforma en donde va a estar el registro de todos los contratistas. Y pues la experiencia que he estado escuchando a algunos clientes que se dedican a ello y otros que tenían como beneficiarios del servicio es que ya están cumplimentando con los requisitos. Como habremos visto, son requisitos documentales, pero sí son requisitos muy estrictos de seguimiento, inclusive de operación, que les están solicitando, que deberían de haber tenido en un esquema anterior a la reforma, pero que no necesariamente tenían todo concentrado. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es juntar toda la serie de requerimientos para poder obtener el registro. Están separando, porque en algunos casos no tenían esa separación de la especialización, como bien comentaban
mis antecesores tenían, pues era un sistema que permitía la posibilidad de tener una sola empresa y quizás en el core ser muy amplio en la prestación del servicio. Y lo que están haciendo, como sabemos, en uno de los requisitos es que se tiene que registrar cada una de las actividades y esas actividades tienen que estar especializadas. Entonces lo que están haciendo es inclusive mover sus actas constitutivas, sus objetos sociales para poder dividir esa especialización y poder obtener el registro. Y comentaba yo al principio, hay incertidumbre porque si bien las reglas son listadas, son enunciativas, y al ser enunciativas te da un poco mayor de seguridad de qué es lo que tengo que sumar para que me puedan decir sí o no a un registro. Las empresas también tienen un cierto requisito respecto a sus operaciones de cumplimiento de seguridad social y como sabemos en algunos casos, afortunadamente no eran todos, pues no se cumplían con estos requisitos. Y que esa fue la bandera, me parece, y lo comentaron también mis colegas, esa fue la bandera de incluir esta reforma, en que se usó un modelo comercial que es usado en todo el mundo y no se usó en algunos casos, y me parece, mi criterio es que fueron en pocos, porque las empresas en la mayor parte cumplían, algunas no, como sucede en todos los países y no es exclusividad de México, y pues esa bandera es la que derivó a esta subcontratación. Entonces, esas empresas que no estaban cumpliendo, me parece que también va a ser muy difícil cumplir y a justificar las obligaciones que tienen de seguridad social, fiscales y en materia laboral. Y por parte de las beneficiarias, me parece que están en una situación pues más de incertidumbre porque el primer paso lo tienen que dar sus proveedores. Y lo que están buscando es alternativas. Y si no pasa con los proveedores, es con mi proveedor que tengo 20, 12, 15 años trabajando, buscaré en el mercado otro proveedor y de todas maneras son trabajadores que estaban asignados y ya estaban muy acoplados al sistema de trabajo de la compañía, pues creo que son los que más incertidumbre tienen porque el primer paso no está en sus manos, Jacobo. Julia, hace ratito haciendo el brief para esta plática, recordé cuando yo empecé a trabajar, yo trabajé en 6 empresas diferentes y nunca me cambié de escritorio. Y de repente yo me enteraba porque el cheque venía de alguien más, me depositaba alguien más o me hacían firmar papeles. ¿Qué tan transparente tú que llevas recursos humanos, que es donde uno toca ya cuando tiene el agua hasta acá para pedir vacaciones? ¿Qué tan transparente o qué tan complicado es? Como Karina nos dice, yo ya estoy hecho, yo creo que trabajo para la compañía A, pero siempre me ha pagado B. ¿Qué tan transparente puede ser este tránsito hacia estas nuevas formas de hacer las cosas? Como decíamos antes, creo que es una cuestión de poner orden y también de diferenciar cómo se venían haciendo las cosas desde antes. En el caso particular de SAP, nosotros para lo que nos sirvió esta modificación fue primero para entender cuáles eran esos roles que habían quedado perdidos y que realmente eran un talento que está teniendo un impacto que es fundamental para SAP. Entonces, un poco decías recién hablando de la parte positiva, es nosotros, y sobre todo en el ambiente de tecnología, pero digo, el mercado laboral en general, estamos pasando por una batalla de talento. Nosotros realmente necesitamos traer el talento y mantenerlo con nosotros. Entonces, la verdad es que tenerlos, que ellos sientan que sean SAP, pero que su cheque llegue todos los meses de otra compañía, los ponía en una situación donde ese engagement, como llamamos nosotros, ese compromiso con la compañía en el día a día podía ser fuerte, pero el día que venga otra empresa de la competencia y los tentara, eran personas mucho más vulnerables. Entonces, por un lado, eso, identificar, bueno, cuál es ese talento que realmente hoy forma parte de la dinámica de SAP y que tenemos que conservar y que tenemos que asumirlo como parte de SAP, que no era una gran cantidad, pero bueno, sí identificar en algunos casos. Ahora, para todas estas posiciones, como decíamos antes, todos estos servicios especializados, que en algunos casos por su naturaleza o en algunos casos por su duración, no necesariamente hace sentido
sí lo que para nosotros es súper importante, y esto nos ayuda a exigirlo desde otro lado, es, bueno, yo estoy contratando una agencia especializada en un servicio y que espero que le dé a sus colaboradores el mismo trato que SAP le da a sus colaboradores, como lo hacemos con cualquier tipo de proveedor. Entonces, el tener una agencia que esté constantemente cambiando la razón social para evadir determinadas obligaciones, o, como decía hace un rato, que no esté cumpliendo con todas sus obligaciones o lo que fuera, no es algo que para nosotros es aceptable. Y antes era un nice to have, algo que SAP como compañía decidía, hoy legalmente necesito exigirte todo esto, y voy a exigir que exactamente de la misma forma que yo trato a mis colaboradores directos, vos estés tratando a tus colaboradores que están prestando servicio de SAP. Entonces, creo que en ese sentido va a ayudar a acomodar y hacer mucho más fluido estos requerimientos y estas exigencias, que de nuevo nosotros las tenemos con nuestros vendors que nos proveen personas, pero también con cualquier proveedor de SAP que esperamos que tenga determinados valores en su trato a las personas, el cumplimiento con las cuestiones legales, la sustentabilidad, cuestiones de diversidad. Entonces, eso de estoy en un escrito y recibo cheques de 6 agencias distintas, alguna razón debería tener, y hay algo que no estaba funcionando del todo bien. Entonces, bueno, sí viene a acomodar, como decía al principio, el mal uso de una herramienta que sí es útil y que sí acompaña determinadas tendencias del mundo del trabajo. Sí, lo que me pasó, y lo aclaro para que gente que nos vea, yo trabajaba en la famosa burbuja del .com. Me pasó esto antes de que la burbuja reventara. Entonces, pues, fueron una serie de adquisiciones muy raras y yo seguí en el mismo lugar porque adquirí absolutamente todo. Luis Manuel, tú como ser legal dentro del despacho, ¿cuál es tu sentir? Seguramente sonó tu teléfono mucho y te iba a comentar, te hablaba cómo me afecta esto, ¿no? El cliente. Pero, ¿cuál fue el sentir cuando se aprobó la ley y cuál era la mayor duda? ¿Cuál era la razón por la cual te buscaban para que les dieras luz en esta nueva estructura que están planeando las cosas? Sí, Jacobo. Mira, desde luego, esta reforma tiene un aspecto muy importante, positivo, que es el que de nuevo destaca Julia. Desde el punto de vista de administración del capital humano, desde luego es muy importante y es probablemente el efecto positivo que tiene. En relación con los clientes, pues efectivamente, prácticamente todos nuestros clientes, los clientes de nuestra firma y nuevas empresas que acudieron a nosotros en busca de orientación, su primera inquietud fue, hablando cronológicamente, ¿qué significa esto, no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hasta qué punto esto es? Y entonces, bueno, a través de asesoría y a través de muchos talleres, seminarios, etcétera, primero fue una fase de informar exactamente qué era la reforma, ¿no? Pero como decía yo en mi primera participación, ahora estamos en la etapa de implementación, es el cómo le hago. Y lo que también precisaba Karina es muy importante, hay todavía confusión, ¿no? No confusión en cuanto a que la prohibición a la subcontratación como la conocíamos, al outsourcing, cuando era el que, por ejemplo, mencionaba Julia que en SAP tienen, pero también al insourcing, cuando dentro de un mismo grupo todo el personal estaba contratado, había una empresa era la empleadora que le prestaba servicios de personal a todas las demás, ¿no? Entonces ahorita estamos en ese proceso, lo que les inquietó en primer lugar es la cuestión de costos, ¿no? Inmediatamente empezaron a revisar la cuestión de los costos que podría manejarse, porque pues eso afecta a los costos de operación y consecuentemente a precios, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista estrictamente legal laboral, estamos ahorita inmersos en el problema que también Karina señalaba con precisión y seguramente también Julia lo está viendo en su organización, lo que yo había empezado a apuntar muy superficialmente de los servicios especializados. ¿Ya? ¿Qué sí puedo contratar dentro de este nuevo esquema, dentro de esta nueva normatividad como servicios especializados? Y decía, hay unos muy obvios que evidentemente sí serán, pero hay un área gris que no quedó definida.
independientemente de que se establecieron los criterios y el procedimiento básico por parte de la Secretaría del Trabajo, sin embargo, pues ahí simplemente es el procedimiento de registro, pero no criterios de cuáles sí o cuáles no, ¿no? Incluyendo, para nosotros abogados nos brincó que el primer artículo habla de que la Secretaría del Trabajo será la que implementará o aplicará los artículos de ese mismo reglamento, es decir, una facultad discrecional, que siempre es de preocuparse. Cuando una autoridad tiene facultades discrecionales, cuidado porque puede resolverlo, ahora sí, traducido al lenguaje coloquial como ella quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos ahorita trabajando en todas las empresas viendo dentro de su core business cuáles son los trabajadores, los empleados que sí tienen que ser transferidos, migrados para desarrollar la labor principal, la labor preponderante de la empresa. Pero por otro lado, hay servicios adicionales que pueden ser especializados. Pero hasta dónde sí y hasta dónde no. Al principio inclusive hubo la duda de los servicios profesionales como contadores, auditores, abogados, tendríamos que serlo o no. Eso ya quedó claro que no. Pero, por ejemplo, en alguna empresa, áreas como IT, tecnologías de la información, puede ser un servicio especializado o externo, pues en principio sí, dependiendo de la actividad. Otro ejemplo, un laboratorio farmacéutico, pues bueno, ajustamos el objeto social para que quede muy claro cuál es su objeto principal, su actividad preponderante, pues la investigación, la fabricación de medicamentos para consumo humano y animal, etcétera, cerrado en esa situación, y estamos estructurando la subcontratación de servicios especializados en promoción y ventas de esos servicios, ¿no? O de esos productos. Entonces, hay una cierta incertidumbre. Desde luego, nuestra recomendación que le hemos hecho a nuestros clientes y que aquí la comento contigo, Jacobo, y con nuestros compañeros Julia y Karina, es tener una visión sí muy ortodoxa, muy segura. Aquí ya no cabe en esas, algunas organizaciones de subcontratación hablaban de una estructura o de una arquitectura agresiva, era un eufemismo, ¿no? Ahorita ya eso no cabe, hay que ser muy claros, hay que cumplir con las obligaciones legales y simplemente explorar la flexibilidad que sí se logró negociar y que sí quedó establecida en la ley, que es esto de servicios especializados. En dos palabras, quedó prohibida definitivamente la subcontratación, el outsourcing como lo conocíamos, pero está permitida la subcontratación de servicios especializados que no sean parte de la actividad principal de la empresa. Pero repito, ahí es donde se está trabajando en este momento, todavía hay dudas, hay inquietudes, cada caso es diferente, no hay una regla, una fórmula, una receta básica que nos sirva para todos, en cada caso hay que verlo. Y pues cada uno de los responsables, tanto de la dirección de la empresa, en general de la administración, como muy especialmente de la administración de los recursos humanos, pues tienen que trabajar en este detalle. Claro, obtener el apoyo de servicios especializados en áreas que no son de su competencia, de su core business, pero hay que determinar en qué grado sí lo son o no lo son. Muchas gracias. Karina, estamos a mes y cambio ahí de que llegue la fecha límite, la fecha, no me gustaría decir fatal, pero es la fecha fatal donde tiene que hacer el cambio. ¿Qué tan rápido han reaccionado las organizaciones mexicanas? Porque recuerdo cuando estaba platicando de la ley, de repente como que hubo un frenón y todo el mundo respiró, quienes estaban a favor, quien no, en esta negociación como que no pasó nada, y luego le echaron a andar otra vez y fue muy rápido, y ahora ya hay que hacer las cosas y registrarnos, decir, y poner todo en orden. ¿Qué tan bien vamos en este tránsito? Pues decías muy bien, Jacobo, y la verdad es que muy perceptivo de tu parte. Yo comentaba con mis clientes, ahí viene el lobo, y el lobo no llegaba. Y cuando llegó, pues entonces nos tomó por sorpresa porque fue muy prematuro. Inclusive se esperaba esta reforma días después, hacia el 1 de mayo, y la adelantaron hacia el 24 de abril. Digo, fueron pocos días, la verdad es que no hubiéramos ganado nada, pero fueron 3 veces las mesas de negociación, no se llegaba, cambio de gobierno, porque esto, como se ha comentado en diversos foros,
no viene necesariamente el gobierno, ya había algunas negociaciones previas, esto ya se había gestado desde hace varios años, desde el 2012 que no había una regulación en la Ley Federal del Trabajo como tal en materia de subcontratación, que viene el 15A, posteriormente hubo todo un acomodo con este 15A, y viene ahora la reforma el 1 de mayo, del 24 de abril de este año. ¿Qué tanto avance? Como tú dices, la fecha o el deadline es el 23 de abril, de 23 de julio, ya lo tenemos encima. Y comentábamos también en diversos foros que hay que tomar en consideración 2 fechas y que también forma parte de, me parece, un desfase y de un puente que no se cubrió por parte de las autoridades. Las empresas contratistas tienen hasta el 24 de agosto para poder hacer el registro, esta inscripción en la plataforma y que obtengan de parte de la Secretaría. Tiene hasta el 24 de agosto, pero además tiene un lapso la Secretaría para poder, de 30 días para emitir su consideración y si no, opera la afirmativa ficta después de 3 días de una solicitud de que se pronuncie la Secretaría. Ese es un lapso importante porque estamos hablando del 24 de agosto, 23 de abril para el empleador, para el beneficiario que tiene que hacer esta transferencia. ¿Por qué este deadline? Porque puede hacerlo después, sí puede hacer estas modificaciones, pero no a través de sustitución patronal. Ese es el gran tema y esa es la fecha límite que tienen las empresas. ¿Por qué la sustitución patronal es nueva esta figura? No es nueva, tiene muchos años, es una figura netamente laboral que tiene efectos en materia de seguridad social y algunos otros efectos importantes que constituye esto que tú comentabas, ese traslape inocuo para el trabajador que no se mueve del escritorio, que no vive esta transición y que nada más es atrás, es en back por parte del empleador y del sindicato en su caso, ¿no? Si es el trabajador, muy seguramente sí le van a llegar un aviso porque tiene la formalización del aviso, nos los marca la Ley Federal de Trabajo, que es cuando empieza a surtir los efectos de la sustitución patronal. Pero este deadline del 23 de julio, la problemática es que si no opera hacia esa fecha, las empresas tendrían que buscar una sustitución habiendo una transferencia de bienes por parte de la contratista. ¿Cómo vamos avanzando? Lo que yo veo con los clientes fue una reacción igual de rápida, porque vuelvo a esa expresión, ahí viene el logo, ya lo tenían en la mente. Si bien no sabíamos cuándo iba a proceder, ya teníamos 3 meses previos en donde ya había ciertas mesas de negociación, fue el tema de la limitante PTU, en donde se abrió me permite decir a lo mejor el entroncamiento de la negociación, si es que así lo podremos llamar, y se sabía que tarde o temprano en esos días iba a estar publicado. Entonces las empresas empezaron a platicar internamente con los accionistas, ¿qué vamos a hacer? Coincido totalmente con Luis, la mayor preocupación es hacer corridas económicas de cuál era el escenario que también les iba a agravar menos, veníamos de un tema de pandemia que ya estaba muy lastimada la empresa, entonces tenían que hacer ciertos escenarios en donde fueron grupos multidisciplinarios. Me parece que el más importante era recurso humano para saber qué headcount tenía y cuál era el que necesariamente iba a transferir y cuál podría obviar. Creo que van avanzando. ¿Qué porcentaje? Pues no, yo creo que no, ninguno de nosotros que estamos sentados aquí lo sabremos, pero creo que coincidimos en que no les queda de otra. Tienen una fecha y no hay forma de decir voy atrasado. Yo creo que igual como comentaba Luis, mis clientes han estado avanzando mucho por la preocupación, porque se cerraron mucho los tiempos, porque saben que si no se utiliza la sustitución, bueno, tendrá que haber un tema de una terminación laboral y de una rescisión en su caso, depende de cómo se maneje y qué alternativa se busque por parte de la contratista. Y pues una situación difícil la empresa, porque, y déjame con eso termino, tienen también una situación que me parece que dejó un hueco en la legislación. Para el tema de sustitución patronal, generalmente en el Seguro Social no te permiten hacer la transferencia del empleado mientras tenga una incapacidad, ya sea por un tema de maternidad, por un tema de enfermedad, por un tema de riesgo de trabajo. Mientras perdure esa incapacidad temporal, no puede haber esta transferencia de sustitución patronal con efectos del IMSS, por cuestiones ya de normativas del instituto. Y eso no lo contempló en la ley.
empezaron a haber ciertas regulaciones después y ciertas modificaciones y algunos criterios que emitió el IMSS de manera interna, que le fueron publicando en su página de manera oficial, pero las empresas tienen esa inquietud, oye, ¿qué va a pasar con esos empleados que efectivamente sí los quiero transferir, pero están en esa situación? Y me rebasa ese término del 23 de julio, los voy a sustituir, los voy a poder proceder a esa sustitución patronal o no. Entonces, bueno, vamos avanzando. Yo creo que el porcentaje no te sabría decir, pero creo que las empresas tienen un muy buen nivel de avance. Lo que una servidora hizo con los clientes es hacerles un cronograma muy claro por los tiempos, definirle, aquí tienes que llegar en tal tiempo, en este momento tenemos que estar en tal tiempo, y finalizando un par de semanas antes del 23 de julio para llegar a o transferir o a subcontratar el servicio especializado. Muy bien, se nos está acabando el tiempo. Un último pensamiento, Julia, ¿qué también sientes que está ahora con esta nueva regulación protegida la persona, el trabajador, independientemente de en qué esquema está? Definitivamente creo que esto va a ayudar a eliminar determinadas situaciones que lo ponían en una situación de vulnerabilidad, con contratos firmados cada 6 meses, donde cada 6 meses probablemente estaba pensando me voy a quedar sin mi trabajo o voy a poder continuar, en una situación donde no necesariamente estaba recibiendo todos los beneficios que debería recibir, y particularmente, de nuevo, con esa conexión con la compañía y como realmente sentirse parte. Entonces, creo que en el marco general y sobre todo en la situación actual, le va a dar otro tipo de seguridad y otro tipo de sentido de pertenencia a los trabajadores. Sí, como decía antes, creo que tenemos que entender que tenemos otro tipo de profesionales con otros intereses y que incluso no están interesados en tener una relación a largo plazo laboral, particularmente en México. Obviamente soy extranjera, no lo tengo que ni aclarar, pero con Estados Unidos pegado a nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la tecnología, nuestra mayor competencia a nivel talento no son las empresas que están acá, sino las empresas americanas dispuestas a contratar como freelancers a excelentes profesionales mexicanos. Entonces, si nosotros en algunos casos particulares no podemos, o como empleados directos, darles un sentido de flexibilidad, o incluso para algunas cuestiones puntuales, determinados profesionales que no quieren tener estas relaciones a largo plazo, no podemos darle opciones, ahí sí vamos a perder talento porque se van a ir a donde puedan tener este tipo de flexibilidad y este tipo de vinculación con las compañías. Entonces, creo que hay que separar como esos dos tantos. Quien es un empleado real de la compañía tiene que estar registrado de esa forma y tiene que contar con toda la seguridad social y legal que le corresponde como empleado de la compañía. Pero sí necesitamos ese espacio para contar con otro tipo de servicios especializados y con profesionales que buscan vincularse a las compañías desde esta otra manera. Luis, ¿es un buen punto legalmente para iniciar un cambio mayor? Bueno, desde luego esto tiene muchos efectos en lo que es la administración del capital humano, como lo señalaba también, digo, lo reitero, lo ha señalado muy claramente Julia, pero con una situación que yo ya la comenté, la reitero muy brevemente, cada caso es diferente, cada circunstancia, cada empresa es diferente. Por ejemplo, en el caso de nuestros clientes, que son básicamente empresas estructuradas, responsables, serias, básicamente de inversión importante, pues aunque tenían el modelo de insourcing, pero cumplían con todas sus obligaciones legales iguales, y lo único que va a suceder ahora es que van a cambiar de patrón en definitiva, pero de alguna manera sí tenían puesta la camiseta, es decir, sí tenían el sentido de pertenencia, etcétera. Entonces, es diferente, pero el bottom line al final es que, bueno, la tenemos, hay que ver el lado positivo, hay que adaptarnos, Karina lo ha descrito también muy bien, hay que adaptarnos y sobre todo hay que aprovechar todo lo positivo de esto, ¿no? Lo importante nada más es hacerlo bien, no solo oportunamente, sino hacerlo bien y en un momento dado poder contar sí con la permitida flexibilidad que en un momento dado nos da esta nueva normatividad.
Karina, nos queda un minuto, un último pensamiento sobre esta realidad que se nos viene. Sí, Jacobo, claro que sí. Pues último pensamiento, recomendaciones. Revisar sus contratos. He visto, y por experiencia de algunos clientes, es que los contratos en aquellos contratistas que están viendo cómo buscar estas oportunidades, están cometiendo errores. Los contratistas están buscando una indemnización por una conclusión anticipada de los contratos, entonces no necesariamente tendría que proceder. Hay que revisar muy bien los contratos y sus relaciones contractuales, buscar una estructura organizacional adecuada. Hay que, ahora este tema de tener una disrupción, que es muy famoso ahora este concepto ante las eventualidades, ¿se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, previo un análisis del cumplimiento. Generalmente coincidimos, creo que los tres, la mayor parte de las empresas que ocupaban la subcontratación eran empresas que cumplían, entonces nada más hay que hacer un cambio de reestructura, hay que hacer un cambio de modelo, cómo adjuntarlo, y efectivamente en miras de buscar la recuperación del recurso humano, que es muy importante, y con una menor afectación a la empresa, porque sabemos que va a tener una afectación en el sentido de que si bien pagaba una prestación de servicio por la subcontratación y asignación de personal, bueno, ahora van a tener que incorporarlo en nómina. Soy abogada laboralista, pero también hay que revisar otros efectos, los efectos de seguridad social, que vienen muy vinculados con el tema laboral, y los efectos tributarios y fiscales, porque sabemos que los riesgos en multas administrativas, consideraciones de simulación, pues son importantes. Entonces, la recomendación es hacer una revisión, una reestructuración, y pues buscar, ya está la iniciativa, buscar lo bondadoso ya está la reforma, buscar lo bondadoso de la misma, Jacob. Ok, sí, hay que ver el lado positivo y ver los caminos, ¿no?, que se abren en lugar de los que de repente se cierran o son un poquito más difíciles de transitar, pero aún sí se puede transitar por ellos. Correcto. Julia, pues Karina, perdimos a Luis. Muchísimas gracias por su atención a esta charla en Líderes Mexicanos. No, al contrario. Muchísimas gracias. Igual, Gracias. muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias, Julia. Hasta luego. Gusto compartir Hasta contigo. luego. Nos vemos.